Buen día, jóvenes. En esta semana vamos a trabajar a la última cónica, la cual corresponde a la hipérbola. Como las otras cónicas, la hipérbola también tiene su definición y a partir de la definición podemos sacar o identificar la condición del lugar geométrico. Entonces, una hipérbola es un lugar geométrico que describe un punto del plano que se mueve de tal manera que el valor absoluto de la diferencia de sus distancias a dos puntos fijos llamados focos es siempre constante. Si tú reflexionas un poco esta definición, podrás darte cuenta que esta definición corresponde precisamente a esta condición del lugar geométrico. ¿Y qué nos quiere decir esta definición? Primero, tenemos dos puntos fijos que van a ser los focos y son los que te estoy señalando en la pantalla. Ahora, tenemos un punto que se mueve, que es nuestro punto de referencia, que está definido por el punto P, X, Y. Ahora, la definición de la hipérbola nos dice que la diferencia, el valor absoluto de estas dos distancias que te estoy señalando, es igual a una constante que va a ser 2a. Este 2a tiene una condición importante que dentro de la construcción de la hipérbola corresponde a la distancia que existe de vértice a vértice. Ya que tenemos esta definición del lugar geométrico, es importante mencionar que esta hipérbola también tiene algunos elementos que la definen. Entre ellos tenemos el centro, tenemos dos vértices que son los que te estoy señalando, tenemos dos focos y estos focos son los puntos fijos. Tenemos los extremos del eje conjugado o eje imaginario, que son estos puntos que te estoy marcando. Y tenemos por aquí las dimensiones importantes de los segmentos que conforman a los vértices, a los focos y a los extremos del eje conjugado. Observa, tenemos aquí en los elementos que la longitud que existe de uno de los vértices a otro de los vértices es igual a 2 veces A y se le conoce como eje transverso o real. La longitud que se forma de foco a foco es 2 veces C y esta longitud se va a conocer como eje focal. La longitud que existe de B1 a B2 o el eje conjugado o eje imaginario es 2 veces B. Y tenemos dentro de nuestra hipérbola también dos lados rectos. Estos lados rectos siempre van a pasar por el foco y uno de los elementos que aparecen nuevos en esta cónica son las asíntotas. Las asíntotas son estas rectas que te estoy señalando en tu pantalla. Observa que las asíntotas están pasando precisamente por un rectángulo que está dibujado con puntitos aquí. Este rectángulo que nosotros tenemos aquí es súper importante en la construcción de nuestras gráficas porque si observas, nuestras asíntotas están pasando precisamente por las esquinas de ese rectángulo. Si analizamos un poquito esta construcción, observa que este rectángulo formado por líneas punteadas está pasando precisamente por los extremos del eje conjugado o imaginario y también está pasando por los extremos o por los vértices de nuestra hipérbola. Cuando te toque construir la gráfica de una hipérbola, este rectángulo será fundamental para que puedas identificar a la hipérbola. Ahora, ¿quién es la hipérbola dentro de esta construcción? Bueno, la hipérbola es esta parte de la gráfica que voy a señalar en un color diferente. Entonces, cuando nosotros trabajemos los ejercicios, este será nuestro lugar geométrico que define a la hipérbola. Otra de las cosas que tenemos que tener en consideración es esta construcción que te estoy señalando. Prácticamente representa la misma gráfica que acabamos de ver. Sin embargo, aquí tenemos un triángulo rectángulo inscrito precisamente en ese rectángulo que yo te mencionaba. Este triángulo rectángulo es muy importante. ¿Por qué razón? Porque este triángulo rectángulo está formado por el cateto A, por el cateto B y por la hipotenusa C. Ahora, al igual que en la elipse, si yo identifico cuánto vale A, cuánto vale B y cuánto vale C, voy a poder identificar los elementos que conforman a la hipérbola y voy a poder graficar. Ahora, este cateto, ¿por qué se llama A? Porque si recuerdas, habíamos dicho que la longitud que existe de vértice a vértice es 2 veces
A. Por lo tanto, este cateto vale A. Ahora, este cateto vale B porque habíamos dicho que la longitud que existe entre los extremos del eje conjugado imaginario era 2B. Por esa razón, este cateto es B. Ahora, la hipotenusa de este triángulo rectángulo se llama C y el valor que va a tener esta hipotenusa o la longitud que va a tener esta hipotenusa va a ser la misma distancia que existe del centro a uno de los focos. Esta longitud que te estoy señalando es exactamente la misma que debe de tener la hipotenusa en el triángulo rectángulo inscrito. Entonces, en tu material podrás encontrar una demostración. Esta demostración la puedes analizar sin ningún problema. Y al final lo que hacemos con esta demostración es llegar a la ecuación canónica u ordinaria de la hipérbola con centro en el origen. Esta demostración la puedes analizar y surge precisamente de la condición del lugar geométrico que define a la hipérbola. Ahora, pasemos a identificar a los elementos de la hipérbola. Vamos a comenzar trabajando con la hipérbola horizontal con centro en el origen. Esta hipérbola horizontal, la característica que tiene es que la hipérbola como tal va a abrir en el sentido del eje de las X, como lo tienes ahí en tu pantalla. Observa que esta hipérbola horizontal tiene inscrito este triángulo rectángulo que nos va a ayudar a definir o a calcular el valor de A, B y C. Ahora, dentro de esta hipérbola horizontal, tú ya sabes que tenemos algunos elementos y estos elementos van a corresponder evidentemente a este tipo de hipérbola. Es por ello que debes de tener mucho cuidado cuando definas con qué tipo de hipérbola vas a trabajar. La ecuación canónica u ordinaria de la hipérbola horizontal está definida por esta ecuación. X cuadrada entre A cuadrada menos Y cuadrada entre B cuadrada igual a 1. Observa que esta ecuación canónica se parece mucho a la de la elipse. Sin embargo, tenemos un signo negativo que separa a cada uno de los elementos que definen a la ecuación. Y los elementos que necesitamos para poder conocer la ecuación canónica u ordinaria de la hipérbola horizontal con centro en el origen es conocer el valor de A y el valor de B. Y si tú recuerdas un poco, ese valor de A y ese valor de B corresponden precisamente a los catetos que se forman en este triángulo rectángulo. La ecuación general de la hipérbola está definida por esta expresión. AX cuadrada más CY cuadrada más DX más CY más F igual a 0. Podrás observar que se parece mucho a las ecuaciones de la elipse y a la ecuación de la circunferencia. Sin embargo, tenemos una diferencia importante. Los coeficientes que acompañan a las variables elevadas al cuadrado son diferentes entre sí y con signos distintos también. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo tengo una ecuación general y el coeficiente o el número que acompaña a la variable x al cuadrado y a y cuadrada son números diferentes y uno es positivo y el otro es negativo, quiere decir que vamos a estar trabajando con una hipérbola. Esa es la característica más importante de esta ecuación general que se diferencia de las otras ecuaciones generales. Ahora, la hipérbola también tiene ciertos elementos que son los que tienes ahí en tu pantalla. Tenemos el centro, que en este caso es la coordenada 0,0, el vértice definido por la coordenada más menos A, 0, el foco definido por la coordenada más menos C, 0, los extremos del eje conjugado definidos por la coordenada 0, más menos B. Tenemos el lado recto, que tú ya sabes que es una distancia, una longitud, y que esta longitud va a pasar precisamente por los focos. Y tenemos las ecuaciones de dos asíntotas. Estas ecuaciones que tenemos aquí van a estar definidas como y igual a b entre a por x y y igual a menos b sobre a por x. Esas ecuaciones que tenemos ahí van a ser las ecuaciones que van a modelar o van a representarnos estas dos rectas que tenemos aquí y que van a ser las asíntotas de nuestra hipérbola. Ahora, tenemos algo que también se conoce como excentricidad y que lo vamos a calcular como C sobre A. Aquí la condición de la excentricidad es que siempre tiene que ser mayor que 1.
Y observa la condición que tenemos aquí. La condición que vamos a manejar ahora es que c al cuadrado es igual a a cuadrada más b cuadrada. Esto es el teorema de Pitágoras. Sin embargo, tienes que ser muy cuidadosa, muy cuidadoso en identificar quién es A, B y C. En este caso, recuerda que C es el valor de la hipotenusa en el triángulo rectángulo inscrito. C es la hipotenusa y representa la longitud que existe del centro a uno de los focos. A es uno de los catetos y B es otro de los catetos que conforman a este triángulo rectángulo inscrito. Entonces, esta condición es muy importante y la vamos a tener representada en todas las hipérbolas con centro en el origen o con centro fuera del origen. La otra hipérbola con la que vamos a trabajar es una hipérbola vertical. Observa que es una hipérbola vertical porque la hipérbola está abriendo en el sentido del eje de las y's. Entonces, aquí tenemos, obviamente, al ser una hipérbola vertical, pues los elementos que la van a definir y la ecuación que también la va a definir. Observa la ecuación canónica u ordinaria, la cual queda definida como y cuadrada sobre a cuadrada menos x cuadrada entre b cuadrada igual a 1. Si tú analizas esta ecuación canónica respecto de la que acabamos de ver, te darás cuenta que los elementos de los denominadores a cuadrada y b cuadrada se mantienen en la misma posición. Lo único que está cambiando es x cuadrada o y cuadrada de lugar. En este caso, para que yo pueda averiguar si estoy trabajando con una hipérbola vertical o con una hipérbola horizontal, ¿en qué me tengo que fijar? No me puedo fijar en los elementos o en los valores numéricos de a cuadrada y b cuadrada. ¿Por qué razón? Porque si tú analizas el triángulo rectángulo que tenemos aquí inscrito, a y b corresponden a los catetos de un triángulo rectángulo. Entonces, será imposible que estos dos catetos sean referencia para identificar, pues, si se trata de una hipérbola vertical u horizontal, porque no vamos a saber qué cateto es más grande que otro. Aquí no hay ese punto de partida, pues a diferencia del elipse. Entonces, ¿en qué nos tenemos que fijar para saber si voy a trabajar con una hipérbola vertical o horizontal? En el signo positivo de la variable. En este caso, observa que la ecuación canónica de la hipérbola vertical y cuadrada es positiva, porque le antecede un signo positivo como el que acabo de escribir aquí. Y en este caso, x es negativa. Entonces, con esta lógica, si yo quiero definir si estoy trabajando con una hipérbola vertical, y va a ser positiva. Pero si yo estoy trabajando con una hipérbola horizontal, observa cómo la variable x es positiva y y es negativa. Entonces, esta es una condición que te puede servir para poder identificar si estás trabajando con una hipérbola horizontal o con una hipérbola vertical. Recuerda, la variable que tenga el signo positivo en la ecuación canónica u ordinaria es la que nos va a decir si estoy trabajando con una hipérbola horizontal o una hipérbola vertical. Aquí en tu pantalla puedes observar que en este caso la variable x es quien le antecede un signo positivo, por lo tanto, hipérbola horizontal. Mientras que en esta otra hipérbola, que es una hipérbola vertical, yo tengo que el signo positivo antecede a la variable y por esa razón puedo afirmar que tengo una hipérbola vertical. Con esa consideración, entonces, vamos a poder identificar si estoy trabajando con una hipérbola vertical o horizontal. Y bueno, como ya sabes, cada una de estas hipérbolas mantienen ciertas condiciones que definen a cada uno de los elementos. Estos elementos, si tú los analizas, cada uno de ellos depende del valor de A, B y C. Por esa razón, cuando tú trabajes con las hipérbolas, es súper importante identificar precisamente el valor de A, el valor de B y el valor de C que corresponden justamente a ese triángulo rectángulo que tenemos inscrito en la hipérbola. Por otro lado, tenemos a la hipérbola horizontal con centro fuera del origen.
Y como ya sabes, cada una de estas cónicas pues va a tener ciertos elementos que van a depender precisamente de la posición de estos puntos en el plano. Lo que quiero rescatar aquí es la ecuación ordinaria. Observa la ecuación ordinaria. Estamos únicamente agregando h y k. ¿Y qué va a representar h y k? El centro de nuestra hipérbola. Observa que esta ecuación ordinaria es una ecuación ordinaria que corresponde a una hipérbola horizontal. ¿Por qué razón? Porque la variable a la que le antecede un signo positivo es x. Entonces, esta ecuación va a corresponder precisamente a este lugar geométrico. Tenemos la ecuación general que va a salir precisamente de la simplificación de esta ecuación ordinaria. Recuerda que una ecuación general siempre está igualada a 0. Y otra cosa importante que tenemos en la hipérbola horizontal con centro fuera del origen es que estamos agregando el centro definido por la coordenada h, k. Esta coordenada del centro h, k va a ser un elemento fundamental cuando estemos trabajando hipérbola con centro fuera del origen. ¿Por qué razón? Porque cada uno de los elementos que tenemos aquí van a depender de h, de k, a, b y c. Entonces, en este caso, yo te sugiero que tienes todos los elementos aquí propuestos y que con ayuda de esta gráfica puedas identificar los vértices, los focos, los extremos del eje conjugado y las ecuaciones que modelan a las asíntotas que integran a esta hipérbola horizontal con centro fuera del origen. Y bueno, tú ya sabes también que el otro caso que podemos tener es la hipérbola vertical, pero ahora con centro fuera del origen. Observa la ecuación ordinaria o canónica y fíjate que la variable a la que le antecede el signo positivo es y. Como la variable a la que le antecede el signo positivo es y, quiere decir que voy a estar trabajando con una hipérbola vertical. Entonces, aquí esa es la condición: reconocer e identificar el signo positivo de la variable en la ecuación ordinaria para poder identificar el tipo de hipérbola que tenemos. Recuerda nuevamente, los elementos que tenemos aquí descritos en tu pantalla, pues van a corresponder a elementos que son para la hipérbola vertical. Tú ya sabes que únicamente con sustituir el valor de h, k, a, b, c dentro de estas expresiones podemos encontrar las coordenadas y con ello voy a poder graficar las hipérbolas con las cuales estemos trabajando.